Hola Say2Goers, bienvenidos. ¿Qué tiene que ver el sexo con el cerebro? Bueno, ¿alguna vez te preguntaste por qué tu cerebro a veces se apaga o pierde el foco durante el sexo mientras hay otros 5 millones de pensamientos dando vueltas en tu cabeza? Estas cosas pueden tener un gran impacto en tu experiencia con el sexo. Si piensas en tu cuerpo como la compleja máquina que es, tu cerebro durante el sexo sería solo una de las múltiples pestañas que están abiertas y en funcionamiento. Entonces, echemos un vistazo a 6 cosas que hace tu cerebro durante el sexo. 1. Activa tu libido. Bueno, esto tiene sentido. Libido, por definición, es deseo sexual. Adelante, puedes buscarlo si quieres. Es probable que también sepas que las personas podemos tener una libido alta, baja o media. Hay todo un espectro. Y tener una libido baja no es necesariamente algo malo. De hecho, es más común de lo que piensas, así que no te preocupes. La libido se ve directamente afectada por la liberación de hormonas y por comportamientos aprendidos, cosas manejadas por el cerebro. 2. Aumenta tu adrenalina. Tu corazón se acelera, tu piel se enrojece y tu respiración es más rápida. ¿Será que estás al borde de la caída en una montaña rusa? ¿O que estás en los juegos previos? ¿Sabías que? Estos síntomas son causados por la misma hormona, adrenalina, también conocida como epinefrina. Aún más interesante, las tropas de adrenalina no son quisquillosas. El coronel Cerebro McBrain ordenará a esas tropas que carguen ante cualquier indicio de una situación excitante, tanto si es un juego previo como si se trata de una situación cercana a la muerte. Así es. Si asocias la emoción producida por la adrenalina con los buenos momentos, es posible que te excites en algunas situaciones inesperadas. 3. Libera dopamina y serotonina. Hey, el sexo no suele ser una actividad solitaria. Y la liberación de hormonas durante el sexo tampoco lo es. El sexo es algo completamente normal y saludable, por lo que adrenalina va a estar de fiesta con algunas amigas del equipo sentirse bien. Y estas mejores amigas son la dopamina y la serotonina, que son 2 de las 3 hormonas de la felicidad. Estas 2 son mejores amigas y a menudo trabajan juntas. La serotonina proporciona felicidad, concentración y tranquilidad, mientras que la dopamina proporciona un gran placer. 4. Las 2 OEs. Estamos hablando de sexo, por lo que probablemente sabrás al instante cuál es la primera O, también conocido como el clímax o la pequeña muerte en francés. En serio, se llama la petite mort. Los orgasmos son tan fuertes como para parecerse a una experiencia cercana a la muerte. Así que la descarga de adrenalina tiene sentido. La segunda O es de oxitocina, la tercera de las hormonas de la felicidad. La oxitocina también se conoce como la hormona del amor y sirve para reducir el estrés y la ansiedad. Oh, supongo que ahora entiendes por qué se siente bien abrazar cachorritos o recibir cálidos abrazos de tus seres queridos. 5. El sexo puede ponerte triste. ¿Alguna vez has tenido sexo y te has preguntado, ¿qué? ¿Eso es todo? ¿Este es el sexo sobre el que todo el mundo está tan emocionado? Cuando esto sucede, tu cerebro podría haber acumulado expectativas poco realistas o podría sentir una variedad de sentimientos negativos, incluso si las cosas salieron bien viéndolo desde afuera. Esto se conoce como disforia poscoital. En general, es posible que el sexo no haya sido una experiencia positiva para ti. Tal vez fue caótico o vergonzoso, y eso te afectó. Pero peor aún, si la experiencia fue en su mayoría negativa, el sexo podría inducir un trauma. Si te sientes cómodo con tu pareja, intenta hablar de ello de manera honesta y abierta, y decidan juntos qué hacer. Después de todo, el sexo es algo bueno que nos hace felices y es saludable, y mereces experimentarlo de esa manera. 6. Ayuda a conciliar el sueño. El sexo es gimnasia. Sí, ya sabemos que lo sabías, pero vale la pena repetirlo, ya que tiene relación con este punto. Que el sexo ayude a dormir tiene sentido si sumas algunos de los puntos anteriores y tienes en cuenta que el sexo es, bueno, un esfuerzo físico, tal vez incluso ejercicio. A ver, tenemos esfuerzo físico y liberación de hormonas. Esta liberación de hormonas nos produce sentimientos de felicidad y calma, mientras que reduce el estrés y la ansiedad. Diríamos que suena como la receta perfecta para un sueño bueno y reparador. El sexo es una experiencia hermosa, vinculante y cautivadora. O al menos así debería ser.
La emoción que sentimos durante el sexo es muy humana. Incluso los sentimientos de incomodidad, complicaciones y desorden son parte del paquete. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Conoces a alguien que pueda beneficiarse de la información de este video? A todos nos vendría bien un poco más de positividad y el buen sexo podría ser un factor importante. ¿Quieres saber más? Puedes aprender más sobre el sexo y su psicología en este video y en su segunda parte. Y hablando de amor, dale amor a este video compartiéndolo y dándole like. Y como siempre, gracias por vernos.